Y entonces le dice a los estudiantes literalmente: solo la vida hace época, es capaz de generar algo epocal, algo que sea verdaderamente, que produzca un cambio histórico. Solo la vida hace época y no el bullicio de frenéticos programas culturales. Los frenéticos programas culturales, evidentemente, se refiere justamente a los intentos de reforma universitaria, a todas las propuestas que hay, a veces el nombre justamente sobre la cultura, ¿no? En los mismos neokantianos que Heidegger defendía en su conferencia de habilitación, la palabra cultura es fundamental, ¿no? Ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu o ciencias de la cultura. Entonces Heidegger dice ahí: no, de lo que se trata es de lograr una honestidad, una Wahrhaftigkeit, dice en alemán, ¿no? Como una veracidad, casi dirías, total, un trabajo vocacional silencioso, volverse esencial, y cita a Angelus Silesius, ¿no? Mensch werde wesentlich, ¿no? O sea, hombre, vuelve esencial, sé esencial, lo cita aquí, e incluso cita también a los evangelios diciendo que, bueno, quien pueda entender, que entienda, ¿no? Como que esto van a ser pocos quienes lo entiendan, van a ser pocos los que no se dejen llevar por ese bullicio, por esos movimientos estudiantiles, por esa atmósfera de, digamos, insatisfacción ante las instituciones, particularmente la universitaria. Van a ser pocos los que emprendan el largo y difícil camino de volverse esenciales, de hacer verdadero problema de sí mismos, etcétera, etcétera. Reflexión al respecto. Como vemos, aquí el rol político de la filosofía ya no es directo. Ya no se trata de gobernar, emprender acciones, intentar evitar, intentar en algún sentido, digamos, contrapesar la influencia de las ciencias naturales, del modelo de vida, digamos, materialista, centrado en lo económico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sino que ahora la lucha se hace indirectamente. De lo que se trata más bien es de reconocer que implicarse políticamente en términos activos es absurdo, no tiene ningún sentido, porque lo verdaderamente esencial se logra solitariamente. Esta sería la convicción de este joven Heidegger. Insisto, esto es del año 19, lo que les estoy contando, el otro era del año 15, ha habido un cambio muy notable en esos años. Entre otras cosas, ya no se vuelve a hablar de cultura, no se vuelve a hablar de espíritu, empieza a ser problemático estos términos, sino que la terminología va mucho más por existencia, honestidad, radicalidad, etc. ¿Verdad? El vocabulario en estos casos es fundamental, muy importante para ver como las concepciones de forma. Entonces, Heidegger dice: déjense de gritar, déjense de salir aquí a intentar cambios a base de gritos, y dice, y esto es literal una vez más, lo compara con el religioso que guarda un respetuoso silencio ante el misterio, o con el artista que, según la frase famosa de Goethe, ¿no? Que dice, Goethe recomendaba a los artistas que se dedicaran a formar, es decir, digamos, a configurar, ¿verdad? A generar, a crear, en definitiva, digamos, como la palabra más habitual, y no hablar, ¿no? O sea, Künstler bilde rede nicht, decía Goethe, ¿no? Artista, configura, no hables. En la idea de que hay una tarea seria y absolutamente esencial cuando el artista está haciendo su trabajo, pero cuando empieza a hablar de él, lo único que pasa es que se genera una publicidad, un bla bla bla, que no tiene nada que ver con lo que de verdad importa en la creación artística. Lo mismo, por cierto, que en el misterio religioso, ¿verdad? Eso sería una especie de experiencia interior, donde se daría eso. Bueno, como ven, el vocabulario religioso, las connotaciones son muy fuertes en este tiempo, en estos años, y por lo tanto, como ven también, Heidegger estaría diciendo: no se esfuercen por ningún cambio específico real en el mundo. No es ahí donde se hace historia. Historia, época, solo se hace a partir de un trabajo silencioso que en algún momento, por su fuerza, por la fuerza del ejemplo, por su radicalidad, se va a imponer y va a transformar. La filosofía, entonces, tiene un rol político también. No es que Heidegger considere que no lo tiene, pero lo tiene ahora indirectamente. Su trabajo es indirecto, más lento, más inaparente, ¿verdad? No se ve en primera instancia, y sin embargo es la que de facto va generando transformaciones fundamentales. Entonces no son estos intentos de cambiar cosas lo que generan transformaciones fundamentales, sino el trabajo de los pocos que han sido capaces de volverse esenciales.
Ya ven entonces un poco cuál es el gesto, ¿no? El gesto del carismático, del hombre carismático que es capaz con su trabajo y con su ejemplo indirectamente de generar cambios, eso sí, epocales, fundamentales, que cambian absolutamente el paradigma, etc. Paso, para terminar, al tercer momento. El tercer momento es ya posterior al llamado giro de Heidegger. Como saben, su obra suele dividirse en dos grandes bloques. Es una división absolutamente, digamos, de brocha gorda, ¿no? Porque hay muchas más micro variaciones en la filosofía de Heidegger en su trayectoria, pero el mismo Heidegger habla de un giro en su pensamiento, ¿verdad? A partir del principio de los años 30. Y hay un texto en esa época que quisiera que considerar, que además me puedo traducir también en su momento, un texto de 1937, piensa en el contexto, 1937, ¿no? Que Hitler está en el poder desde el 33, que se titula Caminos para el diálogo, en fin, Wege zur Aussprache, no es exactamente diálogo, pero vamos, y que una vez más, como pasaba con el texto anterior, toma postura ante una determinada coyuntura actual, política, etc. Heidegger eso lo hace a menudo, a pesar de este gesto de que hay que ser esencial, etcétera, etcétera. A menudo sus textos están marcados por los elementos coyunturales y él toma postura ahí. En este caso, la postura se toma al respecto del conflicto que ya es prácticamente inevitable en muchos sentidos entre Francia y Alemania, por muchos motivos, entre otros las minas del Ruhr, ¿no? Pero en cualquier caso, el conflicto entre estos dos países, Heidegger se hace cargo de él, como saben ustedes, en el año 40 después Hitler va a invadir Francia, ¿verdad? Estamos un poco en este contexto. Y ahí Heidegger presenta ese debate, esa especie de polémica, con la pregunta de cómo puede ser que no se entiendan estos dos pueblos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Y él lo presenta así, además como con el concepto de pueblos. Dice, presenta a Alemania y a Francia como los dos pueblos vecinos, esto es una cita, que más esencialmente han participado en la configuración histórica y espiritual de Occidente. Aquí vuelve a salir la palabra historia del espíritu, espiritual, etc. Por cierto, aquí deja de lado la herencia griega, latina, árabe, italiana, española, inglesa, todo eso no. Los franceses y los alemanes hemos sido los que más hemos contribuido a la historia, a lo que Occidente es en términos, digamos, culturales, por decirlo con nuestras palabras, ¿verdad? Dice, y sin embargo, a pesar de eso, entre ellos hay una gran dificultad para ponerse de acuerdo, para entenderse, etc. Es decir, se hace cargo de que efectivamente está habiendo un contexto de polémica, de tensiones, etc. ¿Cómo explica esto Heidegger? Lo explica diciendo, o mejor dicho, ¿cómo entendería él eso de llegar a entendimiento, de llegar a entenderse estas dos naciones, diría yo, estos dos estados? Porque Heidegger habla de pueblos y ya veremos que eso no es tampoco baladí, tampoco es gratis, sino que hay una concepción detrás. Pues según él, hay que entender ese entendimiento no como el llegar a acuerdos, no como el llegar a políticas concretas que permitan un mejor entendimiento, por supuesto que no, eso sería demasiado banal, ¿verdad? Para Heidegger, de lo que se trataría entonces, es de recordarle al otro pueblo, eso es lo único que permitiría un entendimiento, recordarle al otro pueblo su particular destino, eso es una palabra de Heidegger, a fin de combatir la amenaza común de desconcierto y desarraigo. Era una cita, ¿verdad? Hay una amenaza común de desconcierto y desarraigo, a saber, según Heidegger, la preponderancia que empiezan a tener otras potencias, fundamentalmente está pasando en Rusia, ¿verdad? También en Estados Unidos. La preponderancia que empieza a tener potencias que se considera que son una amenaza para Europa, entendida como eso, como algo configurado sobre todo por Francia y por Alemania, en términos de historia del espíritu, espiritualidad, etc. Espiritualidad en sí como cultura, ¿no? Eso estaría una vez más en amenaza. La amenaza ahora sería esto. Si se fijan, la amenaza siempre es la misma, es algo así como el espíritu, ¿no? Habría que ver eso qué significa exactamente, pero es algo así como una vida guiada por ideales, guiada, digamos, por elementos que no son meramente materiales, etcétera, etcétera. Entonces, según Heidegger, esos dos pueblos, si se tienen que poder entender, eso solo puede darse de una manera, no con políticas concretas,
concretas, no es eso de lo que se trata. A eso incluso literalmente lo llama un entendimiento impropio, ¿verdad? Sino que justamente recordándole al otro cuál es el lugar que ocupa, si quieren ustedes, en la historia de Occidente, qué es lo que le ha aportado a la historia de Occidente y, como quien dice, recordándole la misión común que tienen esos dos países, como dos que cada uno a su manera aporta aspectos a la historia de Occidente que permiten entonces, en algún sentido, combatir una amenaza englobadora que cada vez se acerca más y que cada vez parece ser más poderosa. Bien, estos serían los 3 minutos, analicemos en los 3 momentos, perdón. Analicémoslos ahora, puesto que en definitiva en este último pasa lo mismo. Hay que decir literalmente que, claro, uno diría, pero entonces, ¿qué se va a lograr con eso? ¿Qué se va a lograr con que digamos los franceses? Miren, ustedes han aportado a Europa la idea de una investigación de la naturaleza, que es lo que viene a decir, con Descartes, etcétera, etcétera, y nosotros la idea de historia, con el idealismo alemán, ¿verdad? Eso serían como las contribuciones. Y uno se preguntaría, muy bien, se lo decimos y ahora ¿qué cambia? Es la pregunta sensata que había que hacer, por cierto, ¿no? Pero bueno, Heidegger dice, no, eso sería lo más importante. ¿Por qué? La tesis de base sigue siendo la que enuncié hace un momento. La filosofía, el entendimiento, digamos, el tipo de comprensiones y las consideraciones, la forma de ver el mundo y de ver al hombre, la forma de verse el hombre a sí mismo y a su mundo que la filosofía implica, eso es lo que de verdad determina la historia de Occidente y la historia mundial. Son concepciones, al final, lo que está en la base, ¿verdad? Concepciones, por cierto, de unos pocos que, en algún sentido, también solitarios, ¿verdad?, lograron pensar radicalmente y que finalmente, en algún sentido, acaban teniendo influencia y cambiando la fisonomía del mundo. Nunca, y eso es lo que quiero iniciar a analizar ahora, nunca el actor político fundamental, nunca es el pueblo, entendido en términos mucho más neutros, es decir, nunca son los ciudadanos, nunca son los afectados por los procesos, sino que son siempre, como ven, genios del espíritu, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En el caso de este segundo Heidegger, pensadores y poetas, pensadores y artistas, en definitiva. Esos serían los que más configuran y los que más peso tienen en el carácter concreto que acaba teniendo la historia. Viendo este análisis, entonces, lo que tenemos, como digo, es que hay una acentuación de un ámbito que no es propiamente político, es decir, lo que acaba pasando en la realidad no se gesta en esa misma realidad, sino que se gesta en algún sentido en lo que marxistamente diríamos la superestructura, ¿no? Es decir, se gesta en algún sentido en el ámbito de las ideas y del arte. Bueno, aquí ya ven una diferencia clarísima. En el caso del marxismo se diría, no, al revés, eso es una especie de fenómeno de una realidad basal que no se gesta ahí, sino justamente las condiciones materiales de producción, el trabajo, la relación con la naturaleza, etcétera, etcétera. Y la cultura es más bien algo así como una especie de epifenómeno, o algo así como una especie, digamos, de momento secundario, digamos así, con respecto a este primario, que sería el que efectivamente le da a las cosas su fisonomía. En este caso tenemos una visión, podemos decirlo ya, idealista de la historia, puesto que no es así, es idealista en un sentido neutro, lo que dice el idealismo alemán, sino idealista en el sentido de que es justamente la filosofía, son justamente las consideraciones de unos pocos pensantes, radicales, etcétera, etcétera, los que, aunque no lo parezca, no por esa otra cuestión, no parece que sea así, pero a la larga son los que dan el carácter, los que, digamos, configuran la realidad. Es eso lo que acaba teniendo mayor influencia en la forma que acaba teniendo el mundo también, ¿no? En el primer Heidegger teníamos entonces a individuos ejemplares que con su ejemplo, en algún sentido vivo, discreto, de segundo plano, ¿verdad? Estos hombres logran poco a poco una comunidad de los iniciados, en el fondo, de los que se van transformando, de los que sí que asumen el modo de vida de la ciencia, de los que sí se atreven a preguntar radicalmente, etcétera, etcétera. Como ven, aquí tenemos un modelo fundamentalmente extremista, puesto que esos pocos siempre van a ser pocos y lo que pasa en el mundo siempre les va a parecer poco esencial
siempre les va a parecer, siempre van a estar viendo de una manera, por así decirlo, unilateral y negativa. Todo eso es más bien como amenaza del espíritu, amenaza, digamos, de esa pequeña comunidad, ¿verdad? Por eso digo, es un extremismo, son unos poquitos extremistas radicales los que tendrían algo así como la verdad y el resto está equivocado. El resto simplemente hace ruido y no enfoca, por decirlo con las palabras de antes. En el segundo Heidegger, en realidad, no lo he explicado esto detalladamente porque es un poco complejo, pero ni siquiera esos lo hacen, esos más bien responden. En el segundo Heidegger, más bien, los pensadores y los poetas responden a algo a lo que Heidegger llama ahí la llamada del ser y que suena muy raro y lamentablemente no me da tiempo para explicarlo de manera adecuada porque tendría que ser una conferencia entera sobre eso. Pero en definitiva digo, ahí no hay una acción directa, aquí todavía la acción política se vuelve más indirecta, ¿verdad? Y por lo tanto aquí, si en el otro caso llevaba al extremismo, en este caso lleva al zacanismo. El filósofo hace su tarea y ya veremos qué pasa, digamos así, ¿no? Probablemente no pase nada, o quizá pase, pero pase mucho después, etcétera, etcétera. Como diría Heidegger en la famosa entrevista que concedió a la revista Spiegel, solo Dios puede salvarnos, ¿no? Y eso ya no está en nuestras manos. Ni siquiera en la de los pocos elegidos, como en el primer caso, en el caso que puse antes, ¿verdad? Sino que eso ya no estaría en absoluto en nuestras manos. Bueno, ¿cuál es al final el análisis que podemos hacer de estas formas, de estos gestos filosóficos? Como ven, hay una idea de la filosofía en cada caso. Como ven, bajo la idea de que la filosofía es un trabajo por el espíritu, por la cultura, en el primer momento, de que la filosofía es interrogación radical del Dasein acerca de sí mismo, o de que la filosofía es respuesta a momentos epocales de la historia del ser. Bajo estos tres modelos que podemos identificar en la trayectoria heideggeriana, bajo estas tres ideas de filosofía, no deja de haber un gesto político, que es el que he intentado explicitar en cada caso. Si lo analizamos ahora, nos fijamos en que una característica fundamental que comparten es que el trabajo filosófico es visto siempre como algo, una especie de urgente respuesta a una amenaza. Es decir, el esquema amenaza al espíritu, amenaza a Occidente, amenaza a lo que sea. En el último texto ese sobre Francia y Alemania ya es Occidente lo amenazado, pero en verdad siempre es un poco esa la idea, ¿verdad? Una cierta idea de Europa, muy particular por cierto también. Eso es lo amenazado y ahí el filósofo tiene una tarea política, ¿verdad? Por lo tanto, insisto, el esquema es amenaza y unos pocos, una élite enormemente selecta, digamos, puesto que finalmente lo componen los 10 o 12 grandes pensadores de la historia, porque como digo 10 o 12, y a ver cuántos diría Heidegger, ¿no? Pero no más, que efectivamente, y algún otro poeta como Heidegger, etcétera, que son los que efectivamente, digamos, tienen un peso real sobre la historia, que son los que de verdad han hecho que el mundo sea como es, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, hay una idea elitista, hay una idea, yo diría así, paranoica en general, en el sentido de que la amenaza esa es lo suficientemente vaga para que podamos identificarla como que se está extendiendo por todas partes, ¿verdad? Donde por lo demás, entonces, todos los otros parecen ser algo así como cómplices o agentes de esa amenaza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y solo unos poquitos están llamados a cambiar eso, pero cambiarlo de una manera absolutamente indirecta, sin implicarse directamente en la coyuntura política, sin hacer política concreta, por supuesto. Y no digo política concreta en el sentido de partido, sino sin hacer nada en términos activos. Esto se nota mucho y sobre todo se ve este especie de elitismo. Se aprecia fundamentalmente cuando Heidegger, como ya ha pasado en el último texto que os mencionaba y en el anterior, trata temas de coyuntura. A mí es cuando me parece especialmente abominable, digámoslo así, ¿no? O indignante. Por ejemplo, cuando después de la Segunda Guerra Mundial trata temas como la pobreza o la escasez de vivienda, o los bombardeos, efectivamente, ¿no? Y Heidegger siempre va a hacer lo mismo. Va a interpretar esos fenómenos no como problemas reales de una sociedad concreta que afectan a hombres concretos y a mujeres concretas, ¿verdad? Sino siempre bajo su esquema absolutamente idealizado de la historia de la filosofía y de la historia del Occidente, donde el problema sería que nos hemos olvidado del ser. Entonces, por ejemplo, la pobreza
Pues no, la pobreza no es, eso no es la pobreza. La verdadera pobreza es que hemos olvidado el ser y ya no respondemos a ello y vivimos técnicamente. La escasez de vivienda, no, el problema no es ese, el problema es el habitar. Y el habitar es la morada del ser, bla, bla. ¿Ya? Es decir, hay una responsabilidad política, ¿no?, teñida o disfrazada, y muy mal disfrazada, de elitismo político. A mí eso es, como decía, lo que parece quizá más indignante, porque claro, el argumento ¿cuál es? El argumento es el típico de estas teorías semiconspirativas, hemos visto algo de eso en la conferencia de Mónica antes, ¿verdad? Donde lo importante es siempre sustituido por lo urgente, pero lo urgente es abstracto. Lo urgente es una especie de amenaza, está por todas partes y por ninguna, ¿verdad? Y por lo tanto, oiga, no se ponga a hablar de coyunturas, de cosas coyunturales, intentar cambiarlas, porque eso no es lo esencial. Lo esencial es esto. Y eso otro, por supuesto, usted no puede hacer nada en ello. Simplemente dedíquese a intentar pensar lo que es lo esencial y que se de cosas, ¿verdad? Entonces, como se ve, y voy a ir abreviando, el rol político de la filosofía consistiría justamente en volverse ciego, en volverse absolutamente alguien que interpreta la realidad desde esquemas propios de pensamiento, es incapaz de implicarse, ya sea emocional, ya sea políticamente, en los procesos que están teniendo lugar, se mete, nunca mejor dicho, en una torre de marfil y desde ahí cree poder pontificar sobre lo que de verdad está pasando, cuando en realidad no se está enterando de nada, o no se está queriendo enterar, ¿verdad? Y aquí está la cosa. Eso, en última instancia, no va a ser una justificación ideológica de lo que es, del Estado. En última instancia, no deja de tener una función de justificación. A saber, eso no es importante, eso no es lo esencial, grandes interpretaciones con bloques, potencias, pero nunca hay cosas concretas, pequeños problemas, se trata de cosas epocales, enormes, ¿verdad? Siempre hay un gesto ahí medio heroico y romanticoide en este Heidegger, todos los Heideggers, digo, en Heidegger, ¿no? Donde, por tanto, el filósofo es el gran hombre que ha captado y ha entendido cuál es propiamente el destino de Occidente y toma ahí postura, ¿verdad? Y una postura que puede ser trágica o impostadamente trágica o lo que sea, pero que en definitiva no es política. No es política en sentido real y, sin embargo, sí es política en sentido ideológico, porque, como digo, está en algún sentido justificando que no nos impliquemos en los procesos reales, que no hagamos nada por ello, que no intentemos hacer interpretaciones sensatas de lo que está pasando, dar líneas directrices, trabajar, digamos, intentando justamente iluminar en algún sentido y tomar distancia crítica con lo que propiamente es el caso, con los asuntos que nos importan y en los que estamos implicados, ¿verdad? Terminaba yo haciendo aquí una distinción entonces de forma de hacer filosofía, una forma de hacer filosofía que tiende a hacer esos esquemas, a pensar como supratemporalmente, y es un poco la tradición filosófica, si quieren, mal entendida, de la idea de que la filosofía se ocupa de lo atemporal, de lo suprahistórico y no de la contingencia. Esto la filosofía del siglo XX claramente ha intentado darle la vuelta. Incluso, por ejemplo, alguien como Horkheimer va a decir, oiga, la filosofía hacía eso no para alejarse del mundo, sino para poner ciertos ideales que eran irrenunciables, como por ejemplo el ideal de una vida justa, de una vida humana, de una vida donde no hubiera opresión. La idea de que tenía que haber algo que no era coyuntural, digamos, según Horkheimer, y ahí Horkheimer cita incluso a Santo Tomás de Aquino, o sea que no es alguien que diga así. Estos, como considerados por lo general de izquierdas, Marx, etcétera, lo han hecho, y los otros no, según Horkheimer. Incluso Platón, Tomás de Aquino, etcétera, fueron revolucionarios de su manera. Es decir, quisieron salvaguardar algo que no podía, digamos, en ningún caso ser pisoteado. Y estaban pensando ante todo la idea de felicidad humana, la idea de libertad, de dignidad, etcétera, ¿verdad? Entonces digo, hay una forma de hacer filosofía que no se hace en ningún sentido cargo de lo que es propiamente el caso en este mundo, y hay una forma de filosofía que al revés, todo su trabajo, insisto, no se hace cargo en concreto, es una respuesta igualmente a lo que está pasando, es una respuesta por lo general escapista y conservadora. Y hay una filosofía, sin embargo, que sabe que ella es algo así como una respuesta peculiar, sin duda, no sociológica, no usar estadística, lo que ustedes quieran, con sus formas de planteamiento, con su intento de ir a fondo, ¿verdad? Pero que, sin embargo, parte, se mueve y responde y habla a su mundo y no pretende estar más allá de él, ¿verdad?
Claramente yo diría que Heidegger no es un pensador de este segundo tipo, sino del primero. Yo ahí diría que es un pensador idealista en términos muy generales, ¿verdad? Por más que luego pueda tener una polémica con el idealismo, etcétera, etcétera. Hay un gesto idealista en todo ello. Y sin embargo, hay otros pensadores, afortunadamente, ¿verdad? Y varios de ellos, también en Heidegger hay elementos para esto, por cierto, no quisiera ser tan unilateral, que permiten al revés, que permiten una lectura de la propia realidad, del propio mundo, una lectura crítica y una lectura, por tanto, donde el rol de la filosofía, el rol político de la filosofía, no es ideológico, sino que justamente es crítico. Ya, muchas gracias.